Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí para compartir un mensaje más. Quiero hoy día hablarles acerca de la importancia de asumir la responsabilidad de ser fieles al llamado de Dios. Todos, o bueno, aquellos que hemos decidido consagrar nuestra vida a Dios, sabemos la importancia de obedecer al llamado que Dios nos ha hecho. La Biblia nos menciona en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, nos dice lo siguiente: lo que me has oído decir en presencia de muchos, enséñalo a creyentes de confianza que a su vez lo puedan enseñar a otros. Lo que nos está diciendo Timoteo es que servir a Dios, ser una persona consagrada a Dios, ser un líder de la iglesia, un servidor o un líder de grupo de conexión o de célula, no es una función más dentro de la iglesia. Es un llamado importantísimo, un llamado directamente de Dios. Dios nos ha confiado personas, nos ha confiado hogares, principalmente procesos espirituales en hombres, en mujeres, en todas las personas que Dios nos pone en nuestro camino para que nosotros podamos servirlos a ellos con fidelidad. Y en el tiempo que nos ha tocado vivir nosotros en este siglo XXI, para nosotros debe ser, y para ti también quiero animarte, debe ser un tiempo desafiante de poder servir a Dios o a aceptar su llamado en estos tiempos, porque el Señor sigue edificando la iglesia y lo está haciendo a través de ti, lo está haciendo a través de mí, y lo importante es mantenernos en ese llamado. Y este llamado realmente no es algo por el momento, no es algo temporal. Es una misión que tenemos, que yo me atreveré a decir que es una misión eterna. Claro que sí. No solo es una tarea noble, el hecho de alcanzar personas, conectarlas con Dios, conectarlas con la iglesia. Lo más importante, formar el carácter de Cristo, formar discípulos. Liderar, servir a Dios, es participar activamente en la misión que Dios nos ha encomendado. Y eso va más no solamente se trata de las reuniones semanales, de ciertas actividades, no es solamente activismo, se trata de trabajar en el proceso de lograr que esas vidas que llegan a nosotros puedan ser transformadas, no por nuestra capacidad, sino por el poder de Dios. Quiero recordarte un versículo muy famoso, muy conocido, que siempre lo has escuchado y siempre lo predicamos. Sin embargo, es bueno tomarle y darle el énfasis y la responsabilidad que eso implica, que dice en Mateo 28, 19, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Y cuando uno dice esto en los últimos momentos, no dice las cosas menos importantes, todo lo contrario. ¿Y qué nos dice? Hagamos discípulos. Entonces, cuando tú sirves a Dios, por ejemplo, cuando tú abres tu casa como un grupo de conexión, como una célula, y cada persona que llega a tu casa y tú lo recibes como esa nodriza que habla la Biblia, ¿no?, que da de alimentar a ese bebé recién nacido, tú estás haciendo ahí, poniendo semillas de vida eterna para ti en tu hogar. Cada discípulo que tú formas en silencio, esa es una victoria realmente para el reino de Dios. Es una victoria porque realmente este trabajo no es para que lo vea el hombre, lo ve Dios. Al final quizás el hombre va a ver el resultado, pero Dios sigue usando a personas comunes y corrientes como tú, como yo, para hacer una obra tan extraordinaria. Realmente es maravilloso ver cómo una persona, una familia llega y
y cómo terminan después unidos en crecimiento. Y es que realmente cuando hablamos de crecimiento en una iglesia, además del crecimiento numérico, que es importante obviamente, pero también habla de ese crecimiento en las relaciones entre todos nosotros, esa cercanía, en mantener esa perseverancia, en seguir juntos, ¿no? Y tenemos el ejemplo de la iglesia del primer siglo, cuando leemos el libro de Hechos, dice que se reunían en las casas, compartían el pan y que alegremente participaban de la comunión y que compartían todo entre ellos. Ahí está el origen de los grupos de conexión, por ejemplo, o algunos le llaman células, como quieran llamarlo, pero ahí se ve el origen, porque los grupos de conexión no son una estrategia inventada por alguna iglesia, por alguien que se le ocurrió, no, eso está en la Biblia, está en el libro de Hechos. Es un modelo que fue probado y ese fue el modelo que hizo que la iglesia se multiplicara. Por eso, en cada grupo de conexión, cada célula es un espacio donde Dios nos da la oportunidad a ti y a mí de formar discípulos, de predicar la palabra, de presentar el mensaje de salvación. Entonces, ese trabajo que hacemos tiene un impacto eterno. Aunque quizás al comienzo no sea visible los resultados, pero ten por seguro que Dios va a respaldar si tú lo haces de corazón y con la correcta motivación. ¿Qué es importante también? ¿Por qué es importante también ser fieles al llamado? Porque eso también produce en nosotros que dependamos totalmente de Dios. Servir a Dios, liderar en la iglesia, no se trata de tus capacidades, no se trata de la experiencia, no se trata del carisma o de lo excelente organización que tienes. Va más allá de eso. Realmente servir, liderar en la iglesia, primero nos llama a tener una dependencia total de Dios. La obra de Dios nunca ha avanzado por fuerza humana, sino por una completa dependencia espiritual. Y hay muchas citas bíblicas que nos dice eso. Esa cita que dice que no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, Zacarías 4:6. O esa cita que dice, separados de mí, nada pueden hacer, Juan 15:5. Y después esta cita es maravillosa, ¿no? Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 de Corintios 4:7. Entonces, lo que Dios necesita de ti y de mí es disponibilidad. Tú solamente tienes que decirle, como muchas veces lo hemos cantado, heme aquí, envíame a mí. Pero el poder siempre le va a pertenecer a Dios. Dios no está buscando líderes capaces, autosuficientes, sino líderes, servidores disponibles. Eso es lo que Dios está buscando. Es cierto que necesitamos la unción. Sin eso no hacemos nada, pero la unción no va a reemplazar el esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, porque la obra de Dios sin esfuerzo se ve estéril. Es cierto que es Dios quien hace, pero nosotros, Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué lo hizo en el poder de Dios, pero hubo esa cuota de esfuerzo. Entonces, cuando nosotros como servidores, como líderes, reconocemos nuestra debilidad, es ahí donde el poder de Dios se perfecciona. No estoy hablando de que necesites ser perfecto para servir en la iglesia, para liderar. No. Lo que sí necesitas es estar conectado a la fuente que es Dios. Por último, quiero decirte que ser fiel al llamado implica una fidelidad, implica una disciplina. Cuando Dios te llama, la palabra discípulo, su original, tiene que ver con disciplinado.
Y servir a Dios, el liderazgo no necesariamente va a ser cómodo. Sí, liderar, servir, implica sacrificio real. Sí, es la verdad. Es cierto que tú y yo somos salvos por gracia. Pero servir a Dios, liderazgo, es responsabilidad. La gracia no anula nuestra responsabilidad. Servir implica disciplina, servir implica sacrificio, servir implica perseverancia. Ya te mencioné el versículo de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero también es importante cuál es la motivación. Colosenses 3:23 nos dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Muy importante, si estás sirviendo a Dios, si eres un líder de un grupo de conexión o célula, hazlo de corazón, con la motivación correcta. 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Sí, servir a Dios, liderar implica trabajo. Pero no significa que tengas que dejar tu trabajo secular, que tengas que dejar a tu familia. No, se requiere solamente disciplina, el tiempo establecido, saber organizar nuestros tiempos. Sí, va a haber semanas difíciles, a veces la agenda se pone muy llena, a veces vemos resultados lentos, eso es parte. Pero necesitamos seguir en compromiso. Cuando muchos tiran la toalla, tú y yo tenemos que seguir permaneciendo. Necesitamos dedicación, porque liderar personas, pastorear personas, demanda tiempo, demanda oración, demanda constancia. Y es que nada en esta vida que valga la pena se construye sin perseverancia. No. Definitivamente se necesita. Por eso que Dios de alguna manera va a honrar la disciplina. Dios va a honrar esa fidelidad diaria. No se trata de solamente momentos espectaculares, no, es más que eso. Si queremos expandir el reino de Dios avanza con líderes constantes. No con personas entusiastas temporalmente, personas que se entusiasman temporalmente. Sí, esto voy a hacer. Ya. No, se requiere constancia. No ser un servidor intermitente. Por eso necesitamos ese tipo de liderazgo. Necesitamos ser perseverantes de manera inquebrantable. Así que este nuevo año que estamos empezando no va a estar libre de pruebas, desafíos. Seguramente que en algún momento te vas a cansar, me voy a cansar, vamos a encontrar oposición, pruebas personales, quizás vamos a enfrentar el desánimo, pero tirar la toalla es lo último que tenemos que hacer. Tirar la toalla no es una opción para aquella persona que tiene claro quién lo llamó. Por lo tanto, las pruebas, las circunstancias que todos pasamos, no tienen por qué cancelar tu llamado. Al contrario, tu llamado se está refinando. Y es por eso que cuando somos fieles al llamado, estamos realmente demostrando que somos perseverantes. Gálatas 6:9 dice, no nos cansamos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, siempre y cuando no desmayemos. 1 Corintios 15:58 nos dice, sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no algunas veces. Por eso que el apóstol Pablo podía decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque mostró siempre una perseverancia inquebrantable. Y por último dice la palabra, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que quiero animarte, si tú eres un líder, tú eres un pastor, permanece, sigue, continúa, aunque el fruto tarde, aunque no haya reconocimiento, aunque el proceso duela, tenemos que seguir. Dios es fiel para sostener a los que no retroceden. El llamado de Dios no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Enfócate este 2026 a permanecer, aunque cueste. Sigue, aunque no veas resultados. Confía, aunque duela.
Así que líder, pastor, Dios no se equivoca en tu llamado. Él sostiene a los que sirven con fidelidad, con integridad y por sobre todo no abandonan su puesto. Fiel es el que te llamó, el cual Él terminará esa obra. Por tanto, sigamos siendo firmes y lo que tienes permanece. Sirve con fidelidad, depende del poder de Dios, esfuérzate, pídele a Dios sabiduría, no te rindas. Los que permanecen, los que resisten, los que se mantienen resilientes a ese llamado, cumplen su llamado y por sobre todo glorifican a Dios. Espero que este mensaje sea de ánimo y esperanza para este año 2026, que Dios te dice que tengo planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.